ocasión para presentar en primera instancia la conferencia sobre tecnología de la realidad virtual aplicada a la educación. Estará a cargo de Miguel García Ruiz, profesor investigador titular en el Departamento de Ciencia de la Computación y Matemáticas de la Universidad de Algoma, Canadá. Obtuvo los grados de ingeniero en sistemas computacionales y maestro en ciencias computacionales en la Universidad de Colima, en México, con un doctorado en ciencias, computaciones e inteligencia artificial en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. El doctor García Ruiz ha realizado estancias de investigaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Murcia, en España. Actualmente es profesor e investigador titular en el Departamento de Ciencia de la Computación y de Matemáticas de la Universidad de Algoma, en Canadá. Para el tema ya anunciado, tengo mucho gusto de dejar con ustedes entonces, desde México, al doctor Miguel García Ruiz. Bien, entonces les comenté que una de mis líneas de investigación es sobre ambientes virtuales. También hago investigación sobre juegos serios aplicados al aprendizaje de las ciencias. ¿Qué es un juego serio? Un juego serio es un videojuego que no solamente entretiene, también educa, también sirve para aprender algo de manera entretenida. Por ejemplo, lo que he hecho es hacer ambientes virtuales para la enseñanza de la biología molecular. Esto es, tener una estructura molecular en 3D para que los estudiantes puedan utilizarla, manipularla, construir moléculas. También interfaces olfatorias en ambientes virtuales. También, como les comentaba, estoy interesado en cómo integrar olores. Es una tecnología muy reciente que apenas está en etapa de investigación. Ya hay aparatos comerciales que les permite generar olores, una serie de olores, máximo 6, 8 olores. Pero dentro de mi proyecto de investigación contemplo construir un aparato para generar olores. Esto es también utilizar transmisión entre comillas, de olores por internet, donde se va a poder observar un ambiente virtual en tercera dimensión y pueden los estudiantes percibir los olores en su computadora. ¿Por qué olores? El sentido del olfato es muy poderoso para la memoria. Nos permite recordar fácilmente algunas información, ¿verdad? Entre otros beneficios. Bien, vamos a hablar acerca de realidad virtual, ambientes virtuales. Esas son algunas definiciones básicas. ¿Qué es realidad virtual? Es esta tecnología que nos permite crear un ambiente en tercera dimensión, generado por computadora, donde podemos interactuar en él, podemos utilizar nuestros sentidos para interactuar con este ambiente virtual, podemos manipular su contenido. Los usuarios, puede haber 2 o más usuarios, puede ser multiusuario, un ambiente virtual conectado en internet. Podemos percibir información del mismo utilizando 2 o más sentidos. Entonces, en un ambiente virtual gráfico en 3D podemos tener inclusive olores. Para hacer esto, para interactuar con un ambiente virtual, podemos utilizar aparatos especiales, de los cuales voy a hablar en unos minutos, o simplemente visualizarlo en una computadora de escritorio. Bien, ¿qué sentidos podemos utilizar en un ambiente virtual? El sentido del oído, podemos escuchar efectos de sonido adentro de este ambiente en tercera dimensión. Podemos utilizar el sentido de la vista, que obviamente podemos visualizar las gráficas en 3D, en 2D, imágenes, podemos tener video inclusive adentro de un ambiente virtual. Podemos utilizar el sentido del tacto, podemos percibir fuerzas, ¿sí? Podemos percibir, por ejemplo, la simulación de la gravedad y podríamos percibirla con el tacto, presión, temperatura, vibraciones, en fin, simulación de todos estos fenómenos. El sentido del gusto, también podríamos trabajar con el gusto. Esto está en etapas de investigación todavía. Los japoneses son los que están a la vanguardia en esto de utilizar sabores artificiales en un ambiente virtual.
Bueno, se preguntarán, ¿para qué sabor virtual? Bueno, la industria hay diversas industrias que están interesadas en la integración de olores y de sabores dentro de un ambiente virtual. Imaginen que un restaurante puede mostrar en un ambiente virtual los principales platillos que puede ofrecer. Ese sería pues un ejemplo donde la gente podría probar de alguna manera algunas muestras, ¿no? El sentido del olfato también, la industria del perfume está investigando también acerca de esto, cómo integrar muestras de olores en internet. ¿Sí? Entonces uno podría percibir una muestra de un perfume nuevo. Técnicamente es posible hacer eso, técnicamente se puede, pero apenas está en etapa de investigación. Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer con realidad virtual? Trabajar con los sentidos, con la mayoría o con todos los sentidos sensoriales. Lo que están viendo ahí en la imagen es una persona visualizando un ambiente virtual proyectado dentro de ese casco, de esa pantallita que está al frente de la cara. Y puede percibir también sonidos con unos audífonos y pues hay un micrófono integrado, en fin. Es una manera de poner la persona pues totalmente inmersa en este ambiente virtual. Muy bien, características básicas de esta tecnología. Bueno, la primera es que debe haber un mundo virtual o ambiente virtual en tercera dimensión. Debe ser altamente interactiva. Podemos interactuar con todos los objetos que hay adentro de este mundo virtual. Es multisensorial, que es lo que había comentado hace unos momentos. Es inmersiva. Esto es una sensación de estar ahí adentro de ese ambiente virtual. Que bueno, la inmersión también la podemos percibir en una película, por ejemplo. Estamos totalmente enganchados a esa película, por ejemplo. Podemos representar un fenómeno microscópico con un ambiente virtual, por ejemplo, observando una molécula, un modelo de una molécula. O un fenómeno macroscópico, por ejemplo, observando, no sé, cómo se comporta un tornado, por ejemplo, observando un modelo. Bien, podemos clasificarla como realidad virtual de escritorio o de inmersión completa. Realidad virtual de escritorio es más sencilla, es utilizar una computadora personal, bien puede ser una tableta o un teléfono inteligente, donde una sola persona está interactuando con este ambiente virtual. Realidad virtual de inmersión completa significa todos los sentidos trabajando a la vez. Ahí es donde podemos utilizar estos tipos de aparatos especiales como el casco de realidad virtual, los guantes de datos. Esta tecnología ya tiene cierto tiempo, ya tiene 25, 30 años, ya ha madurado bastante en estos últimos 30 años. Ahora ya no es tan necesario utilizar estos aparatos que se utilizan para poder percibir todo el ambiente virtual, pero pues hay aparatos como el Kinect del videojuego de Microsoft, que bueno, nos permite interactuar con este ambiente virtual sin utilizar estos aparatos. El cuerpo es el mismo, los movimientos del cuerpo nos permiten interactuar con este ambiente virtual. Bueno, la imagen de la derecha es una persona observando un ambiente virtual con una molécula, un modelo molecular. Estos son otros ejemplos de realidad virtual inmersiva. El primero es la cueva o cave, que es una proyección tridimensional de todo el ambiente virtual proyectado alrededor de la persona. La persona está de pie dentro de este ambiente virtual y es altamente inmersivo. Los simuladores de vuelo son considerados como tecnología de realidad virtual altamente inmersiva. Bueno, también algo interesante es que la realidad virtual puede ser colaborativa. 2 o más personas pueden estar interactuando dentro de un ambiente virtual en tercera dimensión. Podemos utilizar una red de área local, podemos utilizar el internet para acceder a un ambiente virtual compartido. O puede ser individual, una sola persona
accediendo a un ambiente virtual. Por ejemplo, ahí en la imagen de la derecha está una persona interactuando con un ambiente virtual utilizando un sensor Kinect de Microsoft, donde no es necesario conectarse a aparatos como los guantes y eso. Todos los movimientos que haga la persona con las manos lo registra el sensor. Y bueno, es muy barato, cuesta $100 o algo así. Realidad virtual móvil. También es posible tener un ambiente virtual en un teléfono inteligente o en una tableta. Esto es muy interesante. La tendencia es crear ambientes virtuales para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes. Por ejemplo, este teléfono está desplegando un ambiente virtual pequeño con un átomo, donde un estudiante puede aprender qué son los electrones, protones, etc. Lo interesante es que es interactivo, no es un ambiente fijo, no es un ambiente estático, ¿sí? Podemos representar fenómenos físicos, químicos dentro de este ambiente virtual. Ese visualizador es gratuito, se llama Pocket Cortana, se puede descargar de la red. Pocket Cortana. Y así hay otros visualizadores de ambientes virtuales gratuitos. La ventaja es de que últimamente hay programas gratuitos donde podemos ya sea crear un ambiente virtual o nada más observarlo. Y eso es bueno, no tenemos que invertir ya grandes cantidades de dinero para crear un sistema de realidad virtual o crear un ambiente virtual. Bien, áreas del conocimiento que apoyan a la realidad virtual hay muchas. Interacción humano-computadora, ergonomía, psicología, ciencia cognitiva, obviamente ciencia de la computación, gráficas por computadora, mecatrónica, en fin, hay muchas áreas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con todos los sentidos. Entonces, hay áreas del conocimiento que apoyan a este tipo de información sensorial. Aplicaciones de ambientes virtuales. Bueno, realidad virtual, el concepto es muy antiguo, es de los años 60, finales de los 50. El concepto de tener un ambiente gráfico en tercera dimensión donde podemos interactuar, en fin, eso fue concebido en los años 50. El problema es que no había la suficiente tecnología o no era tan rápida o poderosa para hacer ambientes virtuales en ese tiempo. En los últimos 25 años o 30 es cuando se han desarrollado ambientes virtuales de manera práctica, como es el caso de ambientes para la investigación en las ciencias, para estudiar biología molecular, por ejemplo, para el entrenamiento militar. Los militares de Estados Unidos están invirtiendo mucho dinero en hacer investigación y desarrollo para el entrenamiento técnico. Entrenamiento médico, realidad virtual es muy poderosa para entrenar estudiantes de medicina. Vamos a ver en unos minutos unos ejemplos. Entrenamiento técnico también para trabajadores de plantas industriales, para armadoras de automóviles, en fin. Es muy poderoso. Hay estudios donde se observa que se ha incrementado más o menos un 30% en la productividad utilizando entrenadores virtuales. Los trabajadores permiten trabajar con más precisión, con menos errores. Bien, entrenamiento técnico. Bueno, ahí como pueden ver, un soldado está siendo entrenado como para utilizar un rifle en un ambiente virtual en tercera dimensión. Lo que se está investigando es cómo agregar olores, ¿sí? Eso es lo que es el siguiente paso. Por ejemplo, cómo los soldados pueden percibir el olor de la pólvora, por ejemplo. La imagen de la derecha es un entrenador médico. Ya han bajado mucho los costos, son muy efectivos para entrenar a estudiantes de medicina. Y la imagen de abajo es un simulador es un modelo de biología molecular. Ahora,
Realidad virtual en la educación en sí, hay varios proyectos, hay algunos proyectos prácticos que inclusive son gratuitos. Bueno, este es un proyecto de investigación de hace algunos años sobre la creación de un jardín virtual donde niños de preescolar pueden aprender cómo plantar plantas y semillas y todo, y fue muy efectivo. Este otro es para la investigación, bueno, el aprendizaje de las ciencias, de la física, química, biología molecular también. Este otro es más reciente, de hace unos 4 años o algo así. Es el uso de Second Life, que es una red social en tercera dimensión bastante popular, donde millones de personas se han registrado ahí, miles de personas lo utilizan día a día. No es un videojuego, es una red social, donde en tercera dimensión una persona puede estar representado ahí por un avatar y puede comunicarse con otras personas. Lo que han hecho algunas universidades son, bueno, no algunas, yo creo más de 100 universidades del mundo han creado salones de clase virtuales ahí. Algunas ofrecen clases gratuitas. Por ejemplo, se utiliza para la enseñanza de un segundo idioma. El British Council ha creado, por ejemplo, campus virtuales ahí. En Italia han creado escuelas de italiano, en fin. Creo que en España crearon, el Instituto Cervantes creó ahí una aula virtual también, un museo virtual también. Entonces es Second Life, es una red virtual bastante concurrida. Bueno, iba a mostrar un video ahí, lo voy a poner al final, sobre qué es Second Life. Beneficios de realidad virtual, hay muchos. Podemos observar un modelo de manera intrínseca, extrínseca, o sea, podemos observar por ejemplo, una molécula desde adentro, cosa que no se puede hacer con un modelo de plástico, por ejemplo, que son comúnmente utilizados en escuelas de química. Por ejemplo, otra ventaja es de que apoya información abstracta, la podemos ver de una mejor manera, observarla, percibirla. Podemos utilizar más de un sentido a la vez, eso es muy bueno. Esto también permite la inclusión de estudiantes discapacitados, por ejemplo, la accesibilidad. Si tenemos estudiantes ciegos, bueno, pues podemos trabajar con el sentido del tacto o el oído en un ambiente virtual. No lo va a poder ver, pero lo va a poder escuchar o inclusive sentir con el tacto. Entonces, esa es otra ventaja muy poderosa para utilizar realidad virtual, porque estamos sustituyendo algunos sentidos por otros, en el caso de discapacidades. Se facilita el aprendizaje colaborativo, hay herramientas de trabajo para los estudiantes ahí adentro en un ambiente virtual, nos facilita la colaboración, hay pues comunicación vía chat, vía mensajes de texto, voz, gestos. Algunas teorías que apoyan a la realidad virtual, bueno, pues el constructivismo, aprender haciendo, el método de respuesta física total, que es para el aprendizaje de una segunda lengua, está la teoría cognitiva de aprendizaje multimedia, de Meyer y Moreno, y así hay varias teorías de la educación que soportan, que apoyan este tipo de tecnología en la educación. Realidad virtual y la usabilidad. Usabilidad es un término que no se ha aplicado mucho en Latinoamérica para el diseño de programas de cómputo, que es básicamente estudia qué tan eficiente, qué tan eficaz, qué tan satisfactorio de uso es un programa, ¿sí? Y hay muchos métodos de usabilidad, nada más que pues, no se han utilizado mucho para mejorar el diseño de un programa, al menos en Latinoamérica. Entonces, un producto con alta usabilidad es casi seguro que va a ser todo un éxito en un ambiente educativo. ¿Por qué? Porque va a tener facilidad de uso. El estudiante no va a tener problemas, o no debería tener problemas para saber cómo utilizar un programa o sistema. ¿Qué tan eficaz, qué tan eficiente? El estudiante pues, puede cumplir con sus objetivos con ese ambiente de alta usabilidad. ¿Qué tan eficiente? Bueno, ¿qué tan rápido?
debería de funcionar ese programa sin errores. Por eso la usabilidad se ha convertido en un tema muy importante para el desarrollo, pues, de tecnología educativa, bueno, en especial programas educativos. Este es un proyecto de investigación que tengo ya desde hace algún tiempo. Es la creación de un pueblo virtual donde los estudiantes pueden navegar en él, pueden caminar, entre comillas, por las calles y siguiendo instrucciones en inglés pueden ir de una calle a otra, por ejemplo, y pueden escuchar efectos de sonido ahí dentro. En fin, es un ambiente para la enseñanza del inglés. Bueno, ahí está la liga. Estoy trabajando este proyecto con personas de la Universidad de Colima, por eso tengo el contacto académico todavía ahí con la Universidad de Colima. En esa liga pueden bajar algunos de los artículos que hemos escrito. Bien, entonces el siguiente paso es trabajar con más sentidos en este ambiente virtual. Lo que tengo planeado es agregar olores en este ambiente virtual educativo. ¿Por qué olores? Porque entre más sentidos, bueno, por ahí hay estudios donde indican que entre más sentidos se utilicen, pues se incrementa la facilidad del aprendizaje, en especial en la enseñanza de una segunda lengua. También lo que me interesa o lo que estoy trabajando es un proyecto de investigación sobre biología molecular en un ambiente virtual, en un teléfono móvil, en un teléfono inteligente. Entonces hicimos un estudio con 20 estudiantes de química el año pasado, donde ellos observaron e interactuaron con un ambiente virtual, estudiaron una molécula y aprendieron algunos conceptos. Y pues los estudios de usabilidad que llevamos a cabo fueron muy satisfactorios. Este programa es gratuito, de hecho, el que utilizaron, se llama MView, que es un programa hecho para los teléfonos inteligentes que utilizan Windows. Entonces podemos hacer uso de este tipo de programas, son open source, fuente abierta, que nos permiten utilizar ambientes virtuales en telefonía móvil. Aquí, como han mencionado antes, lo importante no es tener la tecnología, sino saber utilizarla, saber planear cómo utilizarla, hacer una metodología adecuada. Esa es la clave de todo. Porque bueno, tenemos programas gratuitos, los podemos bajar de internet, allá hay ambientes virtuales hechos, es cuestión de bajarlos de internet. Bueno, están ahí, pero hay que tener una metodología adecuada para saber utilizarlos de manera eficaz y eficiente. Entonces, es lo que les comentaba hace unos momentos. Tengo la idea de agregar olores en este pueblo virtual. Por ahí hicimos unas pruebas con hojas de menta, donde se programó una actividad con unos estudiantes, donde tenían que aprender las características de un té, de una infusión en inglés, en fin, cómo poder pedir una infusión en un restaurante y ellos utilizaron este pueblo virtual, utilizaron hojas de menta, en fin. Aquí pues fue un proyecto, fue una idea básica, ¿no? Fue un prototipo, piloto. Y bueno, a los estudiantes les gustó mucho la idea de poder integrar olores en un ambiente virtual. También utilizamos pruebas de usabilidad para esto. Bueno, antes de las conclusiones, quisiera mostrar el video, si es posible. Él es el profesor Palacio, creo que la plataforma ha trabajado mucho ya son a día de hoy, en el año 2008, 13 millones de usuarios los que se han registrado en el sistema, muchos de ellos dentro de paquetes programados para la educación, dentro de sistemas que se incrustan, que se crean dentro de Second Life. Pensemos que al día
Second Life está moviendo más o menos un negocio de 500.000 euros día a día, y que además de eso cada vez más son las personas que se decantan por una enseñanza persistente, una enseñanza formativa permanente o a lo largo de la vida. En Estados Unidos se estima que son 3,5 millones de personas las que hacen algún tipo de curso de e-learning. Todavía el porcentaje que está utilizando dentro de ese porcentaje de 3,5 millones de personas, el porcentaje dentro de los sistemas de Second Life, etcétera, la verdad es que es bastante pequeño. Pero, como todas las tecnologías, dentro de varios años, estamos en el 2008, nació en el 2003, por lo tanto puede ser que en el 2013 tenga un segundo boom, algo parecido a lo que ha ocurrido con YouTube. Nosotros esperamos eso porque la riqueza virtual de este tipo de enseñanza es muy interesante y se tiene que experimentar más todavía. Estamos en los primeros pasos y yo creo que conseguiremos grandes productos dentro de esta plataforma, productos educativos en los que se cree red social y sobre todo el estudiante, el alumno o la alumna sea el protagonista, se sienta implicado en la enseñanza, y eso con un mundo virtual muchas veces lo podemos conseguir, algo que en la realidad, en el mundo del cemento y el ladrillo no se consigue. Bien, voy a hablar por lo tanto de las ventajas que pueden tener los mundos virtuales, las plataformas que están trabajando en 3D dentro de los sistemas de enseñanza, cómo podemos aprovechar ese 3D para utilizarlo en las universidades y los centros educativos. La primera ventaja de la implementación de los mundos virtuales es su capacidad de aunar grupos de estudiantes que no tengan que estar desplazados en un centro. Es obvio que gracias a Second Life y este tipo de plataformas, los estudiantes no tienen por qué desplazarse si así se exige en ese tipo de enseñanza que está utilizando Second Life. Se rompen por lo tanto las barreras y el estudiante puede realizar tareas sin tener que desplazarse al aula directamente. La segunda ventaja es la posibilidad que nos abre de incorporar distintos objetos de aprendizaje en distintos formatos, incorporándolos al mundo virtual del aprendizaje. Es decir, podemos incrustar vídeo no virtual dentro del sistema de aprendizaje en 3D, o fotos, o textos, cualquier tipo de recurso que estamos utilizando en la enseñanza lo podemos incrustar dentro de Second Life, dentro de este tipo de enseñanza virtual. Todo entra en el mundo virtual y eso le da una riqueza extraordinaria. La tercera gran ventaja que podemos apreciar es la gran carga de autoestima y libertad de movimiento que tiene el estudiante con su avatar cuando está utilizando este tipo de plataformas como Second Life. El estudiante adopta un rol de manipulador de su propio avatar y le da una motivación extra que en el mundo real no se experimenta. Es como un juego de los Sims en el que el estudiante controla el avatar como él quiere. Si el avatar no hace una tarea, el responsable no es el avatar sino el alumno, y eso el profesor lo sabe. Por lo tanto, se da una implicación y apertura del estudiante muy grande, y eso es muy interesante en la educación que nos viene ahora precisamente con el modelo de Europa de Bolonia. La cuarta gran ventaja es la posibilidad de reusar el sistema virtual audiovisual con grabaciones de las tareas, conferencias, etcétera, que se llevan a cabo en las diferentes plataformas, sobre todo en Second Life. Ya hay televisiones que transmiten vídeo virtual, por ejemplo, simplemente aprovechando los eventos educativos que se dan dentro de Second Life. Es decir, se da una posibilidad de expandir los contenidos en otros formatos, en vídeo, dentro de repositorios, wikis, blogs, etcétera. Es como una especie de RSS, poder llevar nuestro contenido a diferentes sitios web. Esas son las cuatro grandes ventajas que, a mi modo de ver,
tiene la enseñanza en Second Life y que tenemos que aprovechar, no solamente por eso mismo estar dentro de Second Life, sino investigar, ver las nuevas opciones que nos dan. Les deja ya en este vídeo el profesor Gorka Palacio, que es un servidor, quien en Second Life es Jacobe Zabaleta, por si algún día nos vemos dentro del mundo virtual. Bien, entonces él es un profesor que ha estado trabajando ahí dentro de Second Life. De nuevo, Second Life es una red social en 3D que tiene millones de usuarios y hay algunas escuelas ya que dan clases ahí. Bueno, para concluir, pues hay mucho potencial en esto de los ambientes virtuales, en la enseñanza de las ciencias en específico y para el entrenamiento técnico. Y bueno, ha madurado mucho esta tecnología en los últimos 25 o 30 años. Y para que sea efectivo un ambiente virtual, pues debe tener alta usabilidad y claro, utilizar una metodología adecuada. No solamente es tener ahí la tecnología, sino saber utilizarla de manera adecuada y mejorar su usabilidad. Y bueno, pues como ya hemos visto con Second Life, pues apoya mucho el aprendizaje colaborativo. Y es todo. Gracias. De Algoma, en Canadá. Para el tema ya anunciado, tengo mucho gusto de dejar con ustedes entonces, desde México, al doctor Miguel García Ruiz. Bien, entonces les comenté que una de mis líneas de investigación es sobre ambientes virtuales. También hago investigación sobre juegos serios aplicados al aprendizaje de las ciencias. ¿Qué es un juego serio? Un juego serio es un videojuego que no solamente entretiene, también educa, también sirve para aprender algo de manera entretenida. Por ejemplo, lo que he hecho es hacer ambientes virtuales para la enseñanza de la biología molecular. Esto es, tener una estructura molecular en 3D para que los estudiantes puedan utilizarla, manipularla, construir moléculas. También para hacer esto, para interactuar con un ambiente virtual, podemos utilizar aparatos especiales de los cuales voy a hablar en unos minutos, o simplemente visualizarlo en una computadora de escritorio. Bien, ¿qué sentidos podemos utilizar en un ambiente virtual? Bueno, el sentido del oído. Podemos escuchar efectos de sonido adentro de este ambiente en tercera dimensión. Podemos utilizar el sentido de la vista, que obviamente podemos visualizar las gráficas en 3D, en 2D, imágenes. Podemos tener video inclusive adentro de un ambiente virtual. Podemos utilizar el sentido del tacto. Podemos percibir fuerzas, ¿sí? Podemos percibir, por ejemplo, la simulación de la gravedad y podríamos percibirla con el tacto. Presión, temperatura. Ocasión para presentar en primera instancia la conferencia sobre tecnología de la realidad virtual aplicada a la educación. Estará a cargo de Miguel García Ruiz, profesor investigador titular en el Departamento de Ciencia de la Computación y Matemáticas de la Universidad de Algoma, Canadá. Obtuvo los grados de ingeniero en sistemas computacionales y maestro en ciencias computacionales en la Universidad de Colima, en México, con un doctorado en ciencias, computaciones e inteligencia artificial en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. El doctor García Ruiz ha realizado estancias de investigaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Murcia, en España. Actualmente es profesor e investigador titular en el Departamento de Ciencia de la Computación y de Matemáticas de la Universidad. Información, ¿verdad? Entre otros beneficios. Bien, vamos a hablar acerca de realidad virtual, ambientes virtuales. Esas son algunas definiciones básicas. ¿Qué es realidad virtual? Es esta tecnología que nos permite crear un ambiente en tercera dimensión, generado por computadora, donde podemos interactuar en él, podemos utilizar nuestros sentidos para interactuar con este ambiente virtual, podemos manipular su contenido.
Los usuarios, puede haber 2 o más usuarios, puede ser multiusuario, un ambiente virtual conectado en Internet. Podemos percibir información del mismo utilizando 2 o más sentidos. Entonces, en un ambiente virtual gráfico en 3D podemos tener inclusive olores. Interfaces olfatorias en ambientes virtuales. También, como les comentaba, estoy interesado en cómo integrar olores. Es una tecnología muy reciente que apenas está en etapa de investigación. Ya hay aparatos comerciales que les permite generar olores, una serie de olores, máximo 6, 8 olores. Pero dentro de mi proyecto de investigación contemplo construir un aparato para generar olores. Esto es también utilizar transmisión entre comillas, de olores por Internet, donde se va a poder observar un ambiente virtual en 3ª dimensión y pueden los estudiantes percibir los olores en su computadora. ¿Por qué olores? El sentido del olfato es muy poderoso para la memoria. Nos permite recordar fácilmente algunas